En esta ocasión vamos a armar un circuito RC en Simscape. Para eso vamos a ir al menú Home y aquí tenemos el icono de Simulink. Damos un clic y se abre esta ventana donde vamos a poder elegir un espacio de trabajo para Simscape. Aquí está la lista de los toolbox de MATLAB y aquí está Simscape. Simscape contiene formatos dependiendo del tipo de sistema que quieren simular. Por ejemplo, aquí tenemos un hidráulico, un eléctrico, un magnético. Entonces vamos a elegir eléctrico. Damos un clic y se abre este formato predefinido ya con algunos elementos que necesitamos para simular. Simscape tiene componentes, constan de símbolos como en otros simuladores, utiliza simbología para resistencias y capacitores, lo cual permite un ambiente de simulación más especial para, dependiendo del tipo de sistema, en este caso para circuitos eléctricos, pero además contiene estos elementos que permiten enlazar con otro toolbox que se llama Simulink. En esta parte vamos a armar el circuito y después las señales de entrada o de salida van a estar enlazadas con elementos de Simulink, como se puede ver aquí. Esto PS Simulink es de Simscape a Simulink y esta parte para las entradas que vienen de Simulink a Simscape. Damos doble clic sobre la pantalla en cualquier parte y aquí vamos a poner y aquí está el componente y ya viene con una polaridad asignada. Ahora voy a elegir un capacitor. Voy a elegir este que dice pasivo. Si se dan cuenta hay otros tipos de capacitores. Con control R voy a girar el componente. Después para conectar puedo ir a la terminal negativa de la resistencia y conectar y suelto el clic izquierdo del mouse donde quiero terminar la conexión. Esto voy a acercarlo un poco. Aquí está la tierra. Esto ya viene por default conectado este componente con la tierra, entonces yo voy a dar un clic sobre la terminal negativa del capacitor, voy a arrastrar el cursor y cuando ya conecta con tierra lo puedo soltar. Para alimentar el circuito voy a dar un doble clic y voy a buscar una fuente controlada de voltaje. Aquí está. Esta fuente voy a conectarla de esta manera, el positivo acá y el negativo a la tierra. Ahí está. Ahora hice las conexiones, pero yo puedo elegir con qué tipo de señal va a configurarse esta fuente controlada de voltaje. Es decir, puede ser de determinado voltaje, fuente de corriente directa, puede ser variante en el tiempo, etcétera. Puede ser una rampa. Para eso voy a dar un clic en este icono y acá tengo una lista de componentes. Como pueden observar, estos componentes de acá son parte de Simulink. Entonces aquí puedo encontrar diferentes componentes. Entonces me voy a ir a las fuentes y aquí voy a elegir este elemento que se llama Step. Voy a dar un doble clic y dice que en el tiempo 1 cambia de valor, inicia con 0 y el final es igual a 1. Para que inicie justo en t igual a 0 voy a colocar aquí un 0 y antes de 0 va a valer 0 y después de 0 va a valer 1. ¿Okay? Lo aplico. Lo conecto aquí con esta terminal que enlaza a Simulink con Simscape y después este extremo que ya pertenece a Simscape
Voy a conectar aquí. No he configurado los valores de los componentes del circuito, entonces voy a dar doble clic y aquí ya tengo un kilo ohm. Voy a elegir uno para más comodidad. Aquí tengo estos multiplicadores, ahí sería 1 kilo ohm. Puedo configurarlo a 330, por ejemplo, 330 ohms, de esta manera. Ok. Y el capacitor también cuento con estos multiplicadores, entonces por ejemplo podría elegir 10 y aquí microfarads. Voy a aplicar. Ok. Ahora bien, bueno, ya tengo el circuito conectado y la alimentación. Ahora, ¿cómo voy a poder observar las señales? Necesito un sensor. Voy a dar otra vez doble clic y voy a escribir sensor en el buscador, y lo que necesito para medir el voltaje en el capacitor es un sensor de voltaje. Entonces, ahí está. Tengo este sensor de voltaje que pertenece a la librería de circuitos eléctricos. Entonces, aquí está. Otra vez voy a conectar el positivo de mi sensor a la terminal positiva del capacitor, el negativo con el negativo para medir el voltaje, y aquí tengo la salida del sensor que va al convertidor de Simscape a Simulink, y aquí voy a poder observar la salida. Voy a ejecutar la simulación por un segundo y doy clic en este botoncito. Ahí se ejecutó, no mostró ningún error. Ustedes vieron una barra de ejecución que apareció por un momento en la parte inferior, y voy a dar doble clic en el scope y ahí puedo ver la señal de salida. Veo ese comportamiento exponencial y que tiende a 1 porque la entrada tiene 1 de amplitud. ¿Cómo puedo comparar la entrada con la salida? Voy a dar un clic derecho sobre el componente de scope. Aquí dice el número de entradas y voy a elegirlo. Voy a elegir que sean 2, y entonces, como este es un componente de Simulink, lo puedo enlazar directamente con el step. Voy a ejecutar de nuevo y ahora se ve comparada la salida con la entrada. La entrada es la señal azul y la salida es la amarilla. Para continuar, vamos a cambiar los valores de los componentes y observar cómo eso modifica la salida. Por ejemplo, en lugar de 330 ohms, ahora sí voy a colocar 1 kilo ohm. Ok, voy a simular y ahí veo la comparación de la entrada con la salida. Cómo cambia la respuesta del voltaje en el capacitor. Voy a elegir 10 kilo ohms. Y ahí vemos cómo el comportamiento sigue siendo exponencial, pero tarda más en llegar a el valor de la entrada, a 1. Muy bien, finalmente aquí también podría considerar un valor diferente del capacitor. Por ejemplo, si ahora en lugar de 10 micros es 1 micro, eso también afecta al tiempo de la respuesta, al tiempo en el que el voltaje en el capacitor llega a 1. Bueno, pues es así como podemos simular en Simscape un circuito RC.